Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. La propuesta de esta semana para tejer será hacer unas rosetas, unas rositas con unos rulitos. Parece una escarapela con una perlita bien mona para decorar el cabello de las chicas, ¿sí? Las vinchas, los cintillos, los broches, las diademas, lo que gusten. Los gorros, las capelinas, los sombreros, las mochilas, las carteras, todo donde quieran ponerlo, en un vestidito, donde quieran ponerlo. Lo pueden hacer con todo tipo de material, material grueso y material fino. Esto es matizado, es hilo 100% de algodón matizado. Es una rosa envolvente muy fácil, muy rápida de hacer para trabajarla en serie y poder vender y tener una propuesta más viable a la hora de ofrecer una venta a sus clientes. No me van a decir que no es una paquetería, es una belleza. Pueden hacer con rulos intercalados de colores, no solo tiene que ser verde, semejando lo que es la naturaleza viva, esas enredaderas que se enriedan y hacen esos lacitos y esos rulitos que van enredando. Bueno, se me ocurrió esta idea de hacer el rulito para esto. También lo pueden hacer en verde, pero pueden agregar otros tonos y queda sumamente llamativo a la hora de colocar en cualquiera de los accesorios que le acabo de nombrar. En esto usé hilo 100% de algodón bien finito, bien finito, bien finito. Cada rosa lleva 2 rulitos y una perla. Vamos a precisar perlitas. Las pueden coser o las pueden pegar con algún pegamento de pegado fácil, de pegado universal o silicona fría o caliente. Yo lo cosí con aguja hilo, tijera y utilicé un ganchillo del 1.25 milímetros para estas. Pero para esta otra voy a usar unos 75 milímetros. Unos 75 milímetros porque voy a usar un hilo un poquito más grueso. También voy a trabajar con hilo 100% de algodón y estoy usando restos. Para nada compré material. Todo lo que realicé es con restos de cosas que he hecho en el canal. Por eso les digo, todos esos restos se convierten en tesoros a la hora de crear algo lindo para regalar, que se vienen las navidades, hay familias grandes, muchos regalitos pendientes, si la economía no va bien, es una idea muy lucrativa porque se puede hacer con poquitas cosas, con mucho amor y pueden regalar algo muy bonito y también pueden ganar un dinero extra vendiendo. Vamos a empezar, el video consta de 2 partes, en un mismo video por supuesto, pero 2 partes. Primero vamos a tejer la rosa y después vamos a tejer el rulito. Para la rosa necesitamos un número X de cadenas, pero tiene que ser par. Un punto es para trabajar y el otro punto es como espacio libre. Entonces precisamos 2 puntos para tejer lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces precisamos un número par. Todas estas están hechas con 30 cadenas, pero pueden hacerlas con 15, 20, 30, 40, y así sucesivamente, 26, 28, 44, las que quieran. Quieren una rosa así de grande para decorar un cojín, por ejemplo, 68 cadenas, lo que quiera, pero tiene que ser número par. Entonces yo voy a tejer 30 cadenitas al aire. Hago el seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, así hasta llegar a 30. Tengo las 30 cadenas y a estas 30 le sumo 3 más porque voy a tejer en el primer punto y necesito la alzada, ¿verdad? 3 más y una cadena para separar. Y en el mismo punto hago un punto alto. Y acá tenemos el primer punto. Tomamos lazada, saltamos un espacio y en el siguiente tejemos
un punto alto, una cadena, un punto alto. Y nos queda así, como una V. Tomamos lazada, saltamos uno, vamos al que le sigue y nuevamente hacemos lo mismo. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Lazada, saltamos un espacio, nos vamos al que sigue, trabajamos un punto alto, una cadena, un punto alto. Así vamos a trabajar hasta el final de nuestra labor. Bueno, se nos arqueó el tejido, así es como nos tiene que quedar. Giramos la labor, levantamos 3 cadenas para el primer punto, una cadena de separación y en el mismo lugar un punto alto. Y nos queda otra vez un triangulito. Vamos al punto alto que le sigue sin hacer nada acá, acá vamos, y hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Y nos va quedando triangulito, 2 por cada motivo de abajo. Vamos al que sigue, esto es un motivo, tejemos acá, un punto alto, una cadena, un punto alto. Vamos al que sigue y repetimos, un punto alto, una cadena, un punto alto. Un motivo más vamos a hacer, un punto alto, una cadenita, un punto alto en el mismo lugar. Vamos al punto que le sigue y realizamos el punto alto, la cadena y el punto alto. Así vamos a ir por todo este contorno. Nos queda como una espiral. No se asusten que así empieza a tomar la forma. En la vuelta que sigue, que es la final, levantamos una cadena para tomar a impulso o alzada y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Ahí. Adentro corresponde hacer 2 puntos altos y uno afuera. Entonces, en el triangulito, si contamos, tenemos 4 y vamos al que le sigue y hacemos así. 1, 2, 3 y 4. 1 corresponde al lateral, 2 en el centro y 1 por fuera, total 4. Vamos nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente. 1, ya hice 4, me pasé. 4. Tenemos que tener 2 motivos hechos y acá en el huequito que se hace entre los 2 motivos un punto bajo. La contada es para no perdernos. Por eso me entusiasmé y seguí de largo. Entonces el punto bajo ahí para formar el pétalo. Levantamos lazada y acá hacemos el primer punto alto, como hicimos aquí al comienzo, y contamos nuevamente. 2, 3 y 4. Recién vamos un motivo, precisamos 2. Y repetimos. 1, 2, 3 y 4. Cuando tenemos los 2 motivos hechos, este y este, tejidos acá arriba, hacemos el punto bajo entre medio y nos queda arqueado el pétalo. Levantamos lazada y en el primer punto elevamos un punto alto que queda cortito. 1, 2, 3 y 4. Un motivo pronto. Vamos por el segundo.
1, 2, 3 y 4. En total son 8 puntos que tienen que tejer con 2 motivos y entre medio de los motivos el punto bajo. Así vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Bueno, nos queda así. Y lo que hacemos por el lado del revés es empezar a enrollar a gusto y piacere de cada uno. Vamos enrollando. ¿Quieren más apretado para que salga bien el pimpollito? O más flojito, como gusten. Y lo van enrollando. Tranquilo nomás. ¿Ven que acá se va formando el tallito? Qué milagro que hace el tejido, ¿verdad? Y así vamos. Nos apoyamos con el pulgar y vamos chequeando atrás y vamos girando nuestra flor. Miren qué bonito, por eso se le dice envolvente. La pueden hacer en todos los colores que quieran, decorarlas con un botón. Y acá tenemos el pimpollito. Y acá tenemos la parte de atrás. Y la parte de atrás nos queda así. Y lo que hacemos es tener un hilo acorde. Y yo clavo acá. Y me voy al otro extremo. Sin miedo. Ahí. Y voy pasando. Muchísimas vueltas. Hasta ajustar. Tampoco apretar mucho, que quede lo más natural posible. El hilo no se va a ver, el hilo se pierde solo. Y vamos, y se van a quedar cosidos o unidos todos nuestros pétalos que fuimos arrollando. De esta manera. Así vamos, sin miedo. Esto lo podemos coser así, pero una prenda no. Pero esto sí, ¿por qué no se ve? ¿Sí? Vamos nuevamente y nos vamos a acercar hasta el voladito final, ahí, y lo vamos a ajustar ahí, y vamos nuevamente hacia adentro, y ahora lo que yo hago es clavarlo por el medio, lo traigo y le pongo una perlita. Pongo la perlita ahí, clavo de nuevo y le doy 2 o 3 vueltas, o la pegan, como quieran. Vuelvo a clavar, trato de entrar en el mismo lugar, ¿sí? Ahí, y vuelvo a clavar hacia abajo, ya para perder el hilo, porque ya la perla no se va a soltar. ¿Sí? Y así tendríamos nuestra rosita. Ahora vamos a hacer el rulo. Para hacer el rulo lo único que precisamos es una cadena tan larga como la quieran. Las rositas presentadas en el tutorial tienen 30 cadenas y 3 más para subir. Pero las pueden hacer de 40, de 50, de 60. Cuanto más grande quieran el rulo lo hacen, cuanto más pequeño quieran el rulo también lo hacen. Es a gusto. Yo acá tengo 40 cadenas y voy a hacer lo siguiente. Cuento para atrás, 1, 2, 3, y en el cuarto hago un punto alto y uno más. Entonces ya tengo 3 puntos altos en el mismo lugar. Voy al punto que sigue y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Estoy tejiendo flojito a propósito. Y voy al siguiente. Cada punto de cadena, 3 puntos altos. Para que se empiece a formar el rulito. Vamos al punto que sigue. 1,
2, 3. Está haciendo una curvita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así vamos a ir por toda la vuelta para que empiece a formarse nuestro rulito. ¿Ven que así ya empezó? Él ya empezó. Vamos a hacer un poquito más. Es bien sencillo este tutorial, bien fácil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, y ahí se enredó un poquito. Y así vamos a ir por toda la vuelta y él va a empezar a enrular. Y así seguimos por toda la vuelta. Terminamos con un puntito extra de cadena para asegurar. Cortamos. Y atamos un extremo con el otro porque esto no se va a ver, va a estar cosido detrás de la rosa. Y más o menos le damos ese ajuste. Yo le hago siempre 3 nuditos. El tercero es de seguro. Perdonen mis manos, pero son manos de ama de casa. Quisiera tenerlas bellas, pero no puedo. Y estuve trabajando en el jardín y las tengo deshechas. Una vez que lo unimos, tenemos como una espiral. Entonces empezamos a arrollarlo solito, así. Así. Solito, con paciencia. Lo vamos arrollando. Él solito se envuelve. Lo vamos girando y así vamos ajustándolo ahí un poquito. Solito se envuelve. Miren qué bonito que queda. Y lo único que falta es unirlo atrás de la rosa. Atrás de la rosa. Bueno, queridas amigos, amigas, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Y a las chicas ni les cuento, les encanta esto. Porque queda como un bucle. Miren qué bonito que queda. Es una idea más que les doy para decorar, para crecer y para aspirar siempre a más. Porque el tejido es eso, es crear, aspirar a más y salir adelante con él. Espero que lo hagan, que lo puedan resolver. Cualquier cosa me dejan un comentario y a la brevedad de lo posible les haré llegar mi respuesta a la solicitud de ustedes. Les agradezco muchísimo que hayan visto mi humilde tutorial. Espero que lo compartan en sus redes sociales entre amigas y amigos. Y no se olviden de suscribirse para recibir las nuevas novedades de mi canal. Que cada semana tendrán 2 videos. Y les mando mucha bendición. Donde sea que te encuentres en este planeta mundo, que está tan triste y batallado por tantas cosas malas, te bendigo con paz y bien, con mucha prosperidad y mucha salud, que salgas adelante sea de la situación y el problema que te encuentres, que todas las situaciones se puede salir adelante, que la ayuda siempre viene en camino. Lo mando desde lo más profundo y sincero que es mi corazón. Te bendigo con paz y bien. Hasta el próximo encuentro.